Este video promueve el uso adecuado y seguro de los discos laminados, las ruedas flap y los fibrodiscos. Antes de ver este video, vea el primer episodio en el que se presenta el concepto de SPAT y se habla acerca del entorno de trabajo seguro, el equipo de protección personal y el cuidado de la inspección adecuados de los abrasivos y los cepillos de alambre. Los abrasivos revestidos son una parte fundamental de la fabricación metálica. Cuando se utilizan de forma incorrecta, pueden ser peligrosos para el operador, los compañeros de trabajo y el equipo. Por lo tanto, es fundamental seleccionar el producto correcto y utilizarlo de forma adecuada para el trabajo en cuestión. Respete siempre las recomendaciones del fabricante y los requisitos locales de seguridad cuando utilice estos productos. Cuando utilice discos laminados, ruedas flap y fibrodiscos, siempre debe tener en cuenta SPAT. S, velocidad y tamaño. P, presión. O, orientación y T, tiempo, para un funcionamiento adecuado y seguro del producto. Velocidad y tamaño. Asegúrese de que las revoluciones por minuto máximas del producto sean superiores a las de la herramienta eléctrica. Utilice siempre una guarda de esmeril cuando utilice discos laminados y fibrodiscos. Cuando coloque un disco laminado sin tuerca, asegúrese de que la superficie elevada de la brida se acople a la parte superior del disco y que el lado liso de la tuerca se acople a la parte abrasiva. Cuando coloque un disco laminado con tuerca, retire la tuerca de la base antes de la instalación. De esta manera, el disco se mantendrá debajo de la guarda. Nunca coloque un disco laminado o un fibrodisco al revés en la esmeriladora. Los discos laminados están diseñados para funcionar en una dirección, y montarlos incorrectamente puede hacer que las láminas se desprendan. Además, las guardas no protegerán al operador de forma eficaz. No todos los discos laminados con respaldo de plástico o nylon están diseñados para ser recortados. No recorte discos laminados a menos que esté claramente indicado para este fin. Al seleccionar un fibrodisco, es importante comprobar que el disco sea plano o tenga una curvatura positiva. No se deben utilizar nunca discos de curvatura negativa. Si el respaldo no está en contacto directo con el disco y la superficie de trabajo, su uso no es seguro. Los fibrodiscos deben utilizar respaldos del tamaño adecuado. Si un respaldo se daña o presenta riesgos, reemplácelo. Asegúrese de que tanto el diámetro como la configuración del producto sean adecuados para la herramienta eléctrica en uso. No utilice nunca un disco abrasivo que sea demasiado grande para la herramienta en uso. Presión. Cuando empiece a desbastar, no golpee el disco en la pieza de trabajo. Deje que el peso de la herramienta eléctrica haga el trabajo. No intente forzar el disco, dado que provocará que se desgaste de forma prematura y puede hacer que la esmeriladora se resbale y se atasque. Nunca ejerza presión sobre el respaldo de la lija de los discos laminados, dado que se desprenderán y crearán una situación de peligro. Orientación. Los discos laminados vienen en dos estilos comunes: cónicos, que se conocen como tipo 29, y planos o de tipo 27. Los discos cónicos son mejores para la eliminación agresiva de material cuando se utilizan entre 15 y 35 grados. Los discos planos son mejores para usarse en aplicaciones de desbaste entre 0 y 15 grados. Los discos laminados abrasivos deben estar al ras de la pieza para obtener resultados óptimos. Seleccione el estilo que mejor se adapte a la aplicación y al ángulo de desbaste. Los discos especiales, como los discos laminados en ángulo, son ideales para aplicaciones específicas. El borde curvo de los discos en ángulo proporciona un contacto óptimo cuando se desbastan o desvanecen soldaduras de filete y zonas de difícil acceso. Los discos laminados están diseñados para desbastar solo del lado abrasivo. No utilice nunca estos productos para realizar cortes o incisiones. Las ruedas flap están diseñadas para trabajar de forma óptima a 90 grados con respecto al vástago. Al desbastar diámetros interiores, elija siempre un producto más pequeño que el diámetro con el que está trabajando. Asegúrese de que la herramienta eléctrica esté en funcionamiento antes de volver a introducir la herramienta en la pieza de trabajo. Los fibrodiscos pueden utilizarse en varios ángulos. Para obtener resultados óptimos, utilice la mayor parte posible de la superficie abrasiva. Asegúrese de que la tuerca de sujeción no entre en contacto con la superficie de trabajo, ya que podría causar daño. Tiempo. Introduzca la herramienta en la pieza de trabajo ligeramente
y mueva el abrasivo alrededor de la superficie de trabajo, asegurándose de que no permanezca en una sola zona. Esto ayuda a disipar el calor, lo que maximiza el desempeño y evita el cristalizado y la decoloración por calor de la pieza de trabajo. Estos productos están diseñados para usarse en seco, por lo que nunca se deben añadir refrigerantes o líquidos para disipar el calor. Al desbastar aluminio, es común que los materiales se adhieran al abrasivo, lo que reduce su eficacia. Busque un producto diseñado para desbastar metales blandos que resista el tapado. Al desbastar acero inoxidable, lo ideal es usar un abrasivo con recubrimiento para disipar el calor y reducir la necesidad de retrabajo. A medida que los discos laminados se desgastan, se expone grano nuevo, que mantiene la agresión y prolonga la vida del disco. Utilice los discos laminados hasta que el pegamento quede expuesto a medida que los fibrodiscos se desgastan, los granos pierden filo y se vuelven menos agresivos. Deséchelos cuando se comience a ver el respaldo. Recuerde los factores clave bajo su control que limitan la posibilidad de que se produzcan lesiones al utilizar abrasivos revestidos. S. Velocidad y tamaño. P. Presión. O. Orientación y T. Tiempo. Piense Spa.